Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas, a través de Sol 106.5. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. La alimentación saludable en medio de tantos estímulos negativos es sin duda uno de los mayores retos para la humanidad en este tiempo. Así que vamos a conversar de ese tema y muchos otros interesantes con una destacada profesional de la salud, nutrióloga con especialidad en diabetología y nutrición, la doctora Jenny Cepeda. Feliz tarde, doctora. Gracias por estar aquí. Bienvenida a Sábado de Consulta. Gracias, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Para mí es un placer estar en este espacio y compartir sobre la nutrición, lo que nos apasiona. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno, doctora Cepeda, tráiganos buenas noticias porque estamos en Navidad. Nos gustaría saber, doctora. Bueno, por eso mi alma vino de rojo. Sí, para unirnos a esa festividad y también hacer como un llamado de que, verdad, en este día, en este tiempo hay mucho gozo, hay mucha alegría, hay muchas reuniones, hay muchos encuentros, verdad, que uno no estaba tal vez acostumbrado a hacer. Y sí, claro que sí, que vamos a ver platos más grandes, diversos, platos que no vemos tal vez durante todo el año, pero que estamos llamados a probarlos todos, pero tener moderación, control, dominio propio, pensar que hay un futuro más allá. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros, aquellos que están en prevención, ¿verdad? Todos queremos vivir mucho tiempo y nuestra nutrición es un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros todo el año estamos guardándonos de nuestro peso, de comer saludable, que si el colesterol, y en diciembre echamos todo por la borda, pues vamos a sufrir muchas consecuencias enero, febrero, marzo. Sin embargo, nuestra recomendación como nutrición, lo que decimos es un tiempo especial, es un tiempo de gozo, de encuentro, no vamos a estar como las vacas comiendo lechuga en una esquina, pero sí podemos agregar algunos principios que nos puedan ayudar a disfrutar de estas festividades, compartir en armonía, consumir alimentos, aunque sean un tanto más calóricos o alimentos que no estamos acostumbrados a comer todos los días, pero en equilibrio, en cantidad. Una de las estrategias que nosotros decimos es pensar un poco más allá, porque ahora mismo las consultas de nutrición en hospitales tan centralizados como de diabetes y de control de peso, nos damos cuenta que están vacías. La gente ya no quiere citas de nutrición. Dice, doctora, nos vemos en enero. Pero en enero están repletas las citas con descontrol metabólico, personas que tenían tal vez un antecedente de diabetes, lo vemos debutando en enero, febrero, marzo, personas con diabetes que entran en descontrol por estos periodos, lo vemos en accidentes cerebrovasculares, en trombosis, en infartos, y eso tal vez lo vemos más tardío, marzo, que tú dices, no, eso no fue Navidad, pero la realidad es que en República Dominicana nosotros vemos estos daños y la diabetes no avisa, la prediabetes tampoco. En esos estudios que vimos en el 2017, que fue tal vez el más cercano y el más aproximado de la prevalencia o la frecuencia de personas con diabetes en República Dominicana, nosotros observamos que más de 2% de las personas que encontramos con ese diagnóstico no lo sabían, de un 13% de la población dominicana que tiene diabetes. Y este estudio tuvo un muestreo muy importante de más de 10,000 personas en todo el país. Imagínense ustedes, 2% de esa cantidad no sabía que tenía diabetes y estaba en debut. Doctora. Sí. Sí, me gustaría saber, doctora, y en este mismo punto que usted ha mencionado de la comida ahora, porque llegó la etapa navideña, si es posible que se pueda comer de manera saludable y tener ese mismo disfrute que proporciona esa comida que ha sido calificada como no saludable, para poder entender un poco este impulso que lleva a la gente a consumir este tipo de alimentos. Sí, muy buena pregunta. Nuestra respuesta fisiológica responde a alimentos altos en azúcar, que tengan un toque de alcohol, que tengan una grasita adicional, ¿verdad? Porque es lo que le da el sabor, la palatabilidad de los alimentos está en las grasas. Y sí, bueno, nosotros podemos disfrutar de esa combinación de tipos de carne, de un pavo que tenga una salsita, de un cerdo, ¿verdad? Que tenga una parte crunchy, ¿por qué no? Que está rellenito de un moro. Lo que nosotros en lo personal estamos estableciendo en nuestras consultas, coma de todo, pero poco.
pruebe todo, pero poco. Y al otro día, generalmente, por providencia divina, al otro día es feriado. Entonces, hacemos equilibrio al otro día. Cortamos los hidratos de carbono. Si nos pasamos con algunos dulces, pues controlar la cantidad de hidratos de carbono por 2 o 3 días y crear ese déficit calórico energético negativo. Es decir, si yo me pasé de calorías un día, ¿verdad? Al otro día, pues puedo hacer ajustes, comer solamente carnes, al horno, a la plancha, al vapor, hacer actividad física, invitar a nuestros hijos en esos cambios de hábitos. Usted mencionaba una reflexión muy bonita y es que nosotros impactamos a nuestros hijos en todos los sentidos, en la forma de pensar, de reaccionar y también en la forma de nosotros hacer hábitos nutricionales. Y precisamente, doctora, yo no le voy a decir a usted que me adorne la mesa como usted adorna la de usted o que nos indique cómo adornarla, porque realmente muchas veces lo que ponemos en la mesa es para la foto y subirla a Instagram. Porque a la hora que se va a ingerir los alimentos ya estamos saturados por alcohol o por ir probando. Sí. Entonces, una mesa balanceada, ¿cómo usted la propone? Yo pongo de todo en mi mesa. Sí vas a encontrar postres, pero las opciones son importantes. Siempre es bueno colocar opciones saludables como verduras crudas, salsas que hagamos en la casa. Si yo soy la hoster del evento, tengo la oportunidad de planificarlo, ¿verdad? Entonces pongo tal vez esas salsas que le vamos a agregar al pavo o al cerdo, que sean un poco más bajas en azúcar, hechas en la casa, no utilizar miel, utilizar edulcorantes artificiales que son 0 calorías, tener opciones también al horno, a la plancha, ¿verdad? ¿Quién dijo que eso es malo? Sí, claro que voy a colocar un postre, pero tal vez opciones saludables como un bol de frutas, que siempre cae bien, con un pedacito de bizcocho. Tal vez esos bizcochos no son nada saludables, pero ponerlos en porciones más pequeñas. Obligar y ayudar a que estas porciones sean pequeñas, tal vez en porciones individuales, en el que la persona, por más que quiera, exacto, esa es la que te toca, le cargue la conciencia y que coger 2 ya le pique la mente. Hay gente que no tiene ese control. Que usted la mire propio. Solamente. Pero sí colocar porciones pequeñas y opciones saludables. Si lo podemos hacer en la casa, mejor. Hay opciones de harinas que podemos utilizar a base de almendras. Claro, ustedes me dirán, pero eso es muy costoso. Pero más costoso va a ser el infarto al otro día. Exacto. O en enero, ¿verdad? Entonces, para la salud siempre hay opciones en las que nosotros podemos poner la opción. Bueno, es que esto es Navidad y Navidad se come mucho y yo pongo pan, pasta, pongo ensalada rusa, que dicho sea de paso, no tiene nada de ensalada y nada de rusa. Es una comida entera. Si yo hago una ensalada rusa en mi casa, pues no le voy a poner mayonesa, tal vez voy a optar por aceite verde. Aceite de oliva, exacto. Exactamente, voy a quitar las papas, porque tiene que tener papas. Bueno, tal vez ya no sea ensalada, ¿verdad? O no sea la tradicional que vemos. Pero siempre hay opciones para poner platos saludables. Voy a poner lechugas, tomate, tal vez unos tomates diferentes, algunas pepino, frutas, unas manzanitas por arriba, un dressing que yo haga en la casa de fresas, de yogur light, que no tengan azúcar. Siempre hay opciones, es planificarla, es buscarla y permitir que mis invitados coman de todo, ¿verdad? Pero que tengan opciones diferentes, pero de todo un poco. Así es. Y al otro día hacer el equilibrio y tal vez poner porciones más pequeñas, porque fíjese que la gente come hasta que ya no hay más. Si ya no hay más, pues ni modo. Optar tal vez por entradas estratégicas, nueces, frutas con queso, no poner hidratos de carbono solo, porque si yo pongo fruta sola, pues la gente se va a comer la mano al otro día o al ratito, porque eso estimula el páncreas, tenga diabetes o no, estimula el páncreas y va a liberar una secreción de insulina, que es la hormona que hace que los hidratos de carbono vayan al resto del cuerpo. Entonces, si yo pongo cosas dulces de inicio, o si pongo tal vez cosas dulces o alta en grasa, por ejemplo, un pastelito que adentro tenga pasas. Esos son hidratos de carbono que van a pasar rápido, aunque tenga algo de grasa, va a incentivar a comer otras cosas. Entonces, podemos colocar... Doctora, vamos a permitir que los amigos oyentes se integren a esta conversación a través de la línea telefónica o las redes sociales para que hagan sus preguntas, porque Excelente. Con nosotros tu consulta es gratis. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos.
Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos, estamos conversando con la doctora Jenny Cepeda. Ella es nutrióloga con especialidad en diabetología y además también en nutrición. ¿Tenemos un contacto, Denise? No, por el momento no. Bueno, entonces, adelante con tu inquietud, Denise, y luego entonces paso a formular una que me acaba de llegar a través de las redes sociales. Claro que sí, doctora. ¿Qué hábitos desfavorables solemos usar nosotros en estos tiempos? Básicamente es combinar una cantidad de hidratos de carbono excesivo. Por ejemplo, si me voy a servir un pastelón, y si hay pasta, y si hay ensalada de papa, tal vez la carne la pellizcamos ya un poquito. Probablemente sean los desequilibrios. Siempre vamos a tratar de recomendar la mitad de nuestro plato que incluya algo de verduras crudas o cocidas, pero que incluya algo de verduras. Podemos incluir frutas en las verduras y el otro, la otra mitad lo dividimos en un cuarto para la proteína y un cuarto para el hidrato de carbono. Y en esa porción, claro que vamos a tal vez tener opciones de dulces, pero que siempre los dulces sean pequeños y tomando en cuenta y pensando en que he comido algo alto en calorías y que al otro día tengo que hacer ajustes. Perfecto. Carlos. En el caso... Sí, entonces, permítame, Marta, compartir esta pregunta que nos llegó a través de una de las redes nuestras. Y es la siguiente, doctora, usted habló de que personas debutan en enero generalmente con temas de diabetes, pero en los días previos o en los meses previos, ¿hay alguna señal que el cuerpo le emita a una persona que usted brevemente nos puede identificar cuáles serían? Bueno, mira, la diabetes tipo 2 en particular es silenciosa en la mayoría de los casos. Podemos tener síntomas tan sutiles, cansancio, que orinamos mucho en la noche, que orina mucho durante el día, que le da muchas ganas de comer. Pueden ser asociados a que tengo mucho trabajo, estoy muy cansado o cansada, y no pensar en diabetes. Lo más importante es pensar en los riesgos. Si yo tengo un familiar directo que tiene diabetes, dígase mamá, papá, hermano, es un factor de riesgo importante. Si estoy fuera de mi peso, sobrepeso, obesidad, ya tengo dos factores de riesgo que pueden ser un desencadenante. Si hay un aumento abrupto de peso en este tiempo, pues sí, hay que prestar atención a estos síntomas asociados y hacerse unas glicemias, puede ser antes de todas estas fiestas para salir de las dudas. Pero si bien es cierto, la mayoría de los casos son muy silenciosos o las personas lo asocian a otros síntomas y no prestamos atención. Por eso es la confusión de la diabetes emocional, que mucha gente cree que existe, porque ocurre una emoción y lo asocia con la emoción. Es que le presta atención más a su cuerpo en ese momento de crisis y pues ahí viene el diagnóstico. Entonces hay que tener cuidado con estos síntomas y estos factores de riesgo. Doctora, muchas veces nosotros colocamos la mesa temprano, prácticamente, y están los alimentos en la mesa. Se sirve, comemos y los guardamos para pola. Ahora, ¿cuánto tiempo yo puedo seguir comiendo esos alimentos para pola? Así, porque repetimos el 25 o repetimos el día primero. Sí. Y a veces el día 2 y el día 26. ¿Qué tiempo yo le permito, aunque yo lo ponga en un refrigerador? Todo va a depender del contenido de los alimentos, ¿verdad? Sabemos que huevo, mayonesa, lácteos deben ser consumidos por lo menos dentro de las 8 horas como demasiado. Mientras más tarde, pues va a perder las vitaminas y también va a afectar, pudiera tener contaminación. El hecho de solamente estar guardada también, ese cambio de temperatura, una vez ya calienta la comida o el almuerzo, ya debe descartar eso que calentó si quedó. Porque esto también puede ser un inconveniente asociándose a bacterias oportunistas, a hongos que no vemos, esas diarreitas, esas gastroenteritis que vemos son resultado de guardarla por mucho tiempo. Siempre vamos a ser partidarios de la alimentación fresca y jamón, quesos, embutidos, pues lo más temprano posible. Así es. En el caso de pacientes que tengan una afección de diabetes, algún problema, ¿qué tipo de alimentos, independientemente aunque estemos en la noche de la cena, cómo vamos a compartir con esos familiares con esas afecciones? Vamos a unir la pregunta de Marta con este contacto. Se cortó. Entonces. Bueno, muy interesante. Eso va a depender.
Eso va a depender de qué tipo de diabetes estamos hablando. Diabetes tipo 2 son las mismas recomendaciones que dimos al inicio. La persona con diabetes tipo 2 puede comer como cualquier persona que quiere vivir mucho tiempo. Lo que sí le pedimos es que verifique sus niveles de glicemias a cualquier tipo de diabetes para poder actuar, ya sea controlar los hidratos de carbono, hacer ajustes de su tratamiento. Las personas que tienen diabetes tipo 1, es decir, que están utilizando insulina lenta y también insulina rápida durante estos días, es importantísimo que siempre tengan revisando sus niveles de glicemia, y los nutriólogos le enseñamos también estrategias para identificar la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir con la cantidad de insulina que le toca para metabolizar esa cantidad de alimentos. Es el método que se llama conteo de hidratos de carbono y que cuenta mucho para todos los días, pero también en estos días especiales, pues tenemos que hacer esa introducción. ¿Tenemos un contacto? Sí. Buenas tardes. Parece que se está cayendo el contacto. Entonces, bueno, aprovecho ahí para entonces hacerle una pregunta a la doctora. Y es una mirada a los niños. ¿Influye en los niños, por ejemplo, cuando comienzan su primera alimentación, entre dulces y salados? ¿Eso va a influir después, cuando sean adultos, en que tengan preferencia por más comidas dulces o grasas? Mira, hay muchos pacientes que tú dices, doctora, no sé por qué tengo diabetes si yo no como dulces. La verdad, en diabetes tipo 2 hay muchos antecedentes y estos factores de riesgo que he mencionado. Puede que la persona no haya probado o no se haya vuelto, ¿verdad?, loco con los dulces. No hay una relación directa. Lo que sí está relacionado directamente es con el peso y la obesidad. Podemos tener niños que desarrollaron un sobrepeso o una obesidad importante, más el factor de riesgo de que papá o mamá tiene diabetes, pues va a ser un desencadenante. Y no me quiero ir de aquí sin destacar que la pandemia trajo un alto número de diabetes tipo 2 en niños. Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Hola, Primitiva. Hola, Primi. Ahí estoy viva. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no es que lo he abandonado, es que ha pasado he estado enfermita. Aparte de eso, los apagones de los sábados, hoy no han dado la energía, pero todos estos sábados han sido apagones largo. Bueno, pero nada, eso es historia, esperemos que no se repita. Saludo a la doctora, al pueblo dominicano, a ese gran equipo de sábado de consulta Primitiva. ¿Qué pasa? Bueno, doctora, yo sabe que en estos días yo tuve que ir al médico porque tenía un tuque en el corazón, entonces y sin fuerza. Hoy cuando voy a la cardióloga, que tengo la presión alta, nunca había sufrido de presión ni alta, entonces ella me mandó a hacer muchos análisis y estudios, y dentro de los análisis me salió que tengo los triglicéridos en 290. Yo soy una mujer que trato de cuidarme, tengo que estar en 160, 159. Me gustaría que usted, por favor, me diga qué debo de comer y qué no, porque la doctora no me orientó al respecto, y si es muy peligroso para mi salud. La escucho. Primitiva, y antes de irse, Simona, no sé si se fue. No, estoy aquí. ¿Hay alguna persona con diabetes en su familia, directo, mamá, papá, hermano? No. No que sepamos, ¿verdad? En los triglicéridos hay un antecedente importante de síndrome metabólico, ¿verdad? Tendríamos que identificar su talla para ver, y otras antropometrías para identificar si hay alguna obesidad, grasa localizada, grasa alrededor de su abdomen, por lo tanto de sus órganos como el hígado. En este caso nosotros tenemos que hacer otras evaluaciones más. A usted le toca sí o sí hacer descartar que no haya prediabetes o diabetes en usted, y tenemos que evaluar la cantidad de hidratos de carbono que está consumiendo. Los triglicéridos altos están muy asociados a un exceso de hidrato de carbono, dígase pan, pasta, galletas, jugos, miel, azúcares, entonces, o un desorden metabólico asociado. Entonces, para eso tenemos que hacer otras pruebas para descartar diabetes, y para hacerle su plan
tenemos que pesarla, tallarla y hacer otras medidas, pero lo más importante es incluir a su plan nutricional adecuado, como hemos mencionado aquí, hacer ejercicios, actividad física y descartar otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera línea que le tocaría. Yo le diría que lo haga antes de que entren estos días difíciles, que todavía hay doctores consultando. Yo tengo una consulta, no sé si ustedes tienen la de ustedes. La consulta de Marta. La consulta de Marta, doctora, claro. Mire, en estos últimos días he visto la presencia de chocolate en combinación con galletica. La pregunta viene de la experiencia vivida, ¿verdad? Chocolate navideño. Exacto, el chocolate con jengibre. Ayer justamente me tocó algo que me llamó mucho la atención porque se supone que el chocolate es amargo, el cacao. Entonces me preguntan, ¿el chocolate tiene azúcar? Digo que no. Pero cuando sirven el chocolate, la persona no está acostumbrada a tomar chocolate. Pero él se lo encontró dulce. ¿Por qué? Porque el chocolate que se hizo, que fue el tradicional chocolate casero de agua. De tabletas. Exacto. Sí. Tiene un montón de azúcar, claro que sí. Entonces nosotros usualmente combinamos las galletitas con azúcar más el chocolate, que a mí, desde mi criterio, no tenía azúcar, pero ya sé que tiene azúcar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fusionar que si nos vamos a tomar un chocolate, con qué podemos tomarnos acompañarlo? El chocolate? Yo te diría, como es un momento para compartir, identificar un chocolate que tal vez no tenga azúcar, porque creo que hay tabletas sin azúcar. Y en polvo amargo. Sí, en polvo amargo no sabe tan bueno, pero cantidades más pequeñas no le va a agregar amargo. Utilizar leche semidescremada y podemos agregar estos tipos de canela. Realmente no agrega calorías que pueden ser combinados para tener un mejor sabor, y agregar azúcar de dieta. Hay mucha azúcar de dieta en nuestro medio. Stevia, monk fruit, hay muchas, para no mencionar marcas, hay muchas realmente y que están accesibles y que nosotros la podemos ver en todos los supermercados. Entonces no hay que, tal vez aquellas personas que tienen el diente dulce como yo, podemos utilizar azúcar 0 calorías y eso sería un plus. Ahora bien, ¿con qué acompañar este chocolate? Yo le pondría siempre algún lácteo, porque una de las combinaciones estratégicas es agregar a los hidratos de carbono algo de proteína y algo de grasa saludables, ¿verdad? Proteína en este caso sería lo que aportaría una leche semidescremada con algo de grasa. Entonces ahí pues ayudamos a que esta bebida, que tal vez tenga algo más de azúcar, no sea tan, no eleve tanto los niveles de glicemia, aunque no tenga diabetes en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces tiene un comportamiento más estable. Ahora bien, ¿con qué acompañar eso? Puede ser con la misma galletita que tú me estás contando, pero poco. 1 o 2, probé, listo. El problema es a las personas que estamos en control de peso, que cuidamos, es primero observar lo que comes. No te voy a decir que seamos obsesivos escribiendo, pero sí hay que copiar algo de esa conducta. Es estar pendiente a lo que consumimos, y si no tenemos el dominio de cantidad de calorías, porciones, estamos seguros que no estamos haciendo excesos, y tener dominio propio. Es un asunto de dominio propio, de conciencia, de me pasé hoy, mañana hago ajustes, ya mañana no toca más nada, toca un pedacito de carne con mucha verdura, y ya entonces ahí estamos haciendo esos equilibrios en base a ese desacato. Sí, doctora, de la dieta del dominicano promedio, ¿qué alimentos usted, por ejemplo, en el desayuno recomendaría no combinar? Y también al mediodía y en la cena. Si pudiera ahí brevemente decirnos, por ejemplo, sí, sabemos que el dominicano promedio consume mucho pan en la mañana. ¿Con qué cosas usted recomienda que no lo combine? Mira, si por ejemplo el dominicano en combinación hace mucho avena con pan, ¿verdad? Le diríamos avena sola con leche semidescremada, con azúcar de dieta y un poco de frutas. Y le sale hasta más barato. Ahora bien, si no hay de otra y es un pan rápido porque trabaja mucho, porque bueno, prefiero que desayune algo, un pan integral, ¿verdad? En una lonja tal vez, si estamos en control de peso, 2 si tenemos un peso normal, que sea integral, verdaderamente integral. Nosotros podemos hacer un pan blanco integral o que tenga algo de fibra, claro que sí, póngale una lechuguita con un tomatito y ya. Entonces, es combinar ese mismo hidratos de carbono o aguacate, eso es una grasa saludable, claro que sí, usted májelo, haga el guacamole dominicano y bien.
Podemos utilizar margarina. Estoy de acuerdo con un toquecito de mantequilla. ¿Por qué? Porque margarina, mantequilla, aguacate, nueces, mantequilla de maní sin azúcar son grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, o sea, en nuestro cuerpo tiene un comportamiento saludable siempre y cuando sea en cantidades moderadas, adecuadas, poquito, ¿verdad? Lo preferible es así como desayuna tal vez las personas del norte, que es con víveres, porque es un hidrato de carbono complejo, pero siempre llamar a la cantidad es importante. Doctora, me llega por las redes, como dicen muchas personas. No me llegó nada, soy yo. La consulta de Marta. Doctora, la ansiedad de comer algo dulce luego del almuerzo, ¿cómo se controla? Independientemente de que no haya en la familia personas con diabetes. Mucha gente dice, mi cuerpo me dice que coma tal cosa, pero no le dice que haga ejercicio, que haga pesa, que se vaya a correr. No, yo paso la gente haciendo ejercicio en Instagram para que me canso de verlo. Sí, ¿qué pasa cuando nosotros después de la comida nos queda esa sensación de necesito comer algo dulce? Es la costumbre, porque ese algo dulce puede ser, si bien es cierto, una fruta, puede ser también un poquito de nueces. Lo ideal es cambiar el chip, ¿verdad? De que el bizcochito no va, sencillamente no va, lo podemos cambiar incluso por frutas que podamos nosotros hacer algún tipo de mermelada en la casa con azúcar de dieta. ¿Puede ser un guineo? Puede ser un guineo, ¿por qué no? Siempre las frutas, yo no soy partidaria de restringir las frutas a menos que haya una condición como potasio alto, una enfermedad renal, ¿verdad? Eso es muy particular. Pero cualquier fruta siempre en cantidades moderadas, pequeñas, ¿verdad? Porque si me como 3, 4 chinas, estoy en exceso. Exacto. Una china, una naranja, un guineo pequeño y que no sean variar las frutas y verduras durante el día. Doctora, ha sido muy interesante esta conversación. Por favor, déjenos sus contactos, sus redes sociales, porque sé que aunque sea por DM le van a escribir ahí para pedir orientación. Doctora, cuénteme, ¿qué hay? ¿Qué voy a comer? ¿Qué no puedo comer? Es importante. Claro, me pueden conseguir en Instagram, me pueden conseguir en el DRA Jenny Cepeda y por ahí estaré pues compartiendo con ustedes los centros de ubicación. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias, doctora, muy amable. Ustedes mantengan la sintonía porque cuando retornemos de esta pausa hay más contenidos de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas por Sol 106.5.